En Apocalipsis capítulo 14, Dios se dirige a la iglesia de los últimos días bajo la forma de 3 ángeles. El primer ángel habla del Evangelio eterno, el segundo sobre Babilonia, y el tercero habla sobre la bestia y la marca de la bestia. El primer ángel, versículos 6 y 7, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Para dar gloria a Dios, ¿es necesaria la santificación? Sí. Este es el corazón del mensaje del primer ángel: llamar al pueblo para una vida más elevada, para una vida santificada. El apóstol San Pablo dice que debemos glorificar a Dios. Primera a los Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo aquí representa la vida completa que vivimos todos los días. Significa nuestra vida moral, nuestra vida histórica, nuestra conducta social. El corazón del mensaje del primer ángel es llamar a las personas a una vida más elevada, a una vida santificada. La santificación implica en dar a Dios honra y gloria en nuestro cuerpo, esto es, con nuestras palabras y acciones en todo nuestro comportamiento social. La vida santificada, sin embargo, es más que una mejora de la calidad moral de nuestro comportamiento. La santificación, según la Biblia, es motivada y hecha posible por la obra constante del Espíritu Santo y tiene por objetivo la honra y gloria de Dios. ¿Cómo entra ese poder santificador en nuestras vidas? Solamente a través del Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo es enviado al hombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y ambos vindicados frente al mundo y al universo por lo que han hecho en favor de la raza caída. Jesús, hablando del Espíritu, dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. San Juan capítulo 16, versículo 14. En los himnos de alabanza en el cielo son reconocidos 2 motivos básicos de adoración: la creación y la redención. Veamos esto en 2 versículos del libro de Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 12. Decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos 2 motivos están unidos en la persona de Cristo Jesús, quien es a la vez el Creador y el Redentor de los hombres. Como resultado, pertenecemos 2 veces a Dios por medio de Jesucristo. Primero, porque Él nos creó. Segundo, porque Él nos redimió. Somos suyos por creación y por redención. En tanto que Creador nuestro, le debemos la totalidad de nuestro servicio. En tanto que Redentor nuestro,
nos debemos a Él tanto por derecho como por amor, un amor sin igual. Deberíamos ser conscientes de esto en cada momento de nuestra existencia. La obra redentora de Jesucristo rescata el propósito original que se tenía al crear al hombre. El Redentor nos limpia de la contaminación del pecado por medio de su preciosa sangre y nos libera del poder esclavizador del pecado por medio de su Santo Espíritu. Jesús no solamente nos redime del pecado, sino que también nos redime para Dios. Al haber derramado su sangre redentora por nosotros, dependemos totalmente de Cristo. Al comprarnos mediante el rescate de su sangre, nos ha liberado de la muerte, la condenación y la esclavitud del pecado. Nuestros cuerpos se han convertido legalmente en miembros de Cristo. Por lo tanto, ya no pertenecemos más a Satanás, ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos de nuevo a Dios gracias a Jesús. A través de Jesús, Dios reclama al pecador arrepentido como suyo, con todo su ser, pensar, querer y hacer, para alabanza de su nombre. No somos nuestros. No podemos hacer lo que queremos hacer. Fue para hacer su voluntad que Dios nos ha llamado. Ya no somos de nosotros mismos, porque fuimos adquiridos por un precio, la redención en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El apóstol no está diciendo aquí que el hombre se compone de 3 partes. Está enfatizando el carácter total de la santificación moral. Dios transforma al creyente en todos los aspectos de su existencia diaria, en su pensamiento, en su voluntad y en sus acciones, es decir, completamente. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Observa el orden encontrado en el versículo 20 de 1 a los Corintios capítulo 6. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es nuestro llamado moral, la ética. Primero la redención, después la ética, la moral. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los dones de Dios preceden a sus exigencias. Dios nunca exige de su pueblo lo que no le ha ofrecido antes. Todos los requerimientos del pacto de la gracia van acompañados de la ayuda divina para llevarlos a cabo. El Señor dio a Israel sus 10 palabras, los mandamientos morales del Decálogo, solamente después de haber salvado a Israel de Egipto, de la casa de esclavitud, con brazo poderoso y según sus promesas hechas a Abraham. Los 10 mandamientos mismos comienzan con la proclamación de que Israel ha sido redimido por Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el orden irreversible, de la gracia redentora a la obediencia moral. Si cambiamos el orden, primero la ética y la moral, y después la redención, tenemos el legalismo. Nosotros no necesitamos ser buenos para ser salvos ahora, pero necesitamos ser salvos para ser buenos.
Así como la gracia redentora es el principio de la salvación, la obediencia moral es su consecuencia, su resultado, porque la redención suscita naturalmente gratitud y lealtad al Redentor. En la gran ley moral, el juez del mundo no se dirige a paganos ignorantes, sino que el Redentor de Israel habla a su pueblo redimido. Los 10 mandamientos, puesto que presuponen la liberación, no fueron dados para que Israel se ganase la salvación mediante su obediencia, sino más bien para evitar que perdieran la salvación cayendo en la idolatría y en la inmoralidad. Esta orden irreversible se hace evidente en toda adoración verdadera. La salvación, el convertirse en hijos de Dios, precede y obliga al redimido a la obediencia moral al Redentor. La obediencia que glorifica a Dios, la que distingue al pueblo redimido, es la obediencia que resulta o la obediencia que procede de la gratitud, del agradecimiento por la redención. El precio que Dios pagó por nuestra salvación trasciende a toda comprensión que el hombre puede tener. Nosotros jamás podremos pagar a Dios por su amor. Sin embargo, este precio pagado por el Redentor es su derecho a nuestra voluntad, a nuestro talento, a nuestra ambición, a nuestra fe. El propósito de la justificación es la santificación. Dios nos salva con el propósito de restaurar en nosotros su primitiva imagen. La justificación es la raíz, la santificación el fruto. La raíz no es el fruto. La raíz está siempre escondida en el suelo y nadie la ve. Sin embargo, los frutos demuestran que las raíces están vivas. Nosotros queremos saber si tenemos fe. Solo podemos saberlo por los frutos. La fe siempre está escondida, pero la santificación es visible. Sin embargo, no debemos separar la justificación de la santificación. No son dos compartimientos diferentes. La justificación y la santificación están unidas orgánicamente, como los dedos a la mano. Son una unidad, pero los dedos resultan de la mano. La justificación produce la santificación. Si no hay santificación, entonces no puede haber habido justificación. Esta es la relación entre la fe y las obras. Creemos en la fe y creemos en las obras, pero si decimos fe y obras, damos una impresión equivocada, como si la fe fuese una cosa y las obras fueran otra cosa. Y así, sin saberlo, adoptamos una filosofía que no es bíblica. La fe verdadera resulta de oír la palabra de Dios. Lo dice el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe resulta de oír la palabra de Dios a través de la operación del Espíritu Santo. Cada vez que la palabra de Dios es proclamada, el Espíritu Santo está allí para crear la fe. La palabra de Dios y el Espíritu Santo en una unidad inseparable. La palabra y el Espíritu juntos en unión inseparable, la ley y el Evangelio. Pero la incredulidad rechaza la palabra de Dios. El pecado es incredulidad. La fe viva es la aceptación de Jesucristo, el abrazar a Jesucristo, una relación directa con el autor de las Sagradas Escrituras.
la relación directa con el autor de las doctrinas. Esta fe siempre es una fe salvadora. Ciertamente no existe fe que nos salve, si no, entonces no es fe. La fe solo merece el nombre de fe si nos lleva a esta actitud directa con el Salvador. De manera que la fe siempre es algo activo. Una fe muerta no es fe, y una fe viva es una fe que obra. Gálatas capítulo 5, versículo 6. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De manera que la fe viva se manifiesta en el amor. Entonces, no debemos hablar de fe y obras, sino de fe que obra. Nosotros no somos salvos por la fe y las obras, sino por la fe que obra. ¿No es hermoso esto? Y es tan simple. La fe obra porque está en conexión con Jesús. Jesús es el objeto de la fe. La fe establece entonces entre el alma y Jesús una relación personal. Y mientras esté unida a Jesús, el alma es transformada, es enternecida, es motivada y obra. Jesús no puede ser dividido. Él no nos ofrece una parte de perdón aislada o justificación, sino que Él se ofrece a sí mismo. No debemos exaltar solamente la justificación o la santificación. Debemos exaltar a Jesús, en quien la justificación y la santificación son una sola cosa. Es el Cristo vivo quien debe ser proclamado, no la doctrina aislada. Las doctrinas son muy importantes para demostrar qué es lo que nosotros creemos, pero la persona jamás es salvada por una doctrina, ni siquiera por buenas doctrinas. La doctrina de la justificación por la fe no puede salvar a nadie. No es suficiente entender la doctrina. Solamente Jesucristo puede salvar. Cuando tenemos esta relación personal con Jesús, entonces estaremos salvos. Nosotros recibimos justicia y santidad al recibir a Jesús. Él es nuestro mensaje, Él es nuestra norma, Él es nuestra salvación, y Él es el mismo ayer y hoy y mañana. Para el antiguo Israel, Dios ya decía: seréis santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Y a los cristianos Dios dice lo mismo. Primera de San Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Como cristianos, servimos al mismo Dios del Israel del pasado. Dios requiere de los cristianos la misma santificación que Él requería del antiguo Israel. Dios era conocido en el Antiguo Testamento como el Santo. Salmo 89, 18, por ejemplo. Y en el Nuevo Testamento Jesús es conocido como el Santo. San Lucas capítulo 1, versículo 35 y capítulo 4, versículo 34. Para Jesús, la santificación era obediencia completa. Jesús prefirió morir a desobedecer. Este es el clímax de la santificación. Esto es lo que Dios está buscando producir en el pecador. Santificación y pecado son cosas opuestas. No existe terreno intermedio. Si no fuéramos santos, entonces seremos pecadores. Sin santificación, el corazón humano es egoísta, pecador y
perverso. Santidad es el más alto atributo de Dios. Si debemos ser restaurados a la primitiva imagen de Dios, debemos ser restaurados en la santificación. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí, mi querido amigo, la santificación es un requisito para el cielo. Cierta vez un hombre desafió al predicador Moody diciendo: ¿por qué usted nos exige que dejemos de fumar? La Biblia no exige esto para nuestra salvación. Y Moody respondió: está bien, pero el último libro de la Biblia dice que nada de impuro entrará en la Nueva Jerusalén. Una cosa es muy cierta: la santificación no es una opción que se nos da. Realmente necesitamos ser santos. Jesús nos prometió en San Mateo capítulo 5 versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para vivir una vida santa, necesitamos tener un corazón santo, un corazón limpio. La santidad del corazón producirá buenas acciones. Es la ausencia de espiritualidad, de santidad, lo que lleva a las malas acciones, a la envidia, al odio, a los celos, a las malas sospechas y a todo pecado odioso y abominable. David lo descubrió cierta vez cuando cometió un gran pecado. David premeditó la muerte de alguien y el adulterio. ¿A qué punto un ungido del Señor pudo llegar? Nosotros, una vez santificados, no estamos santificados para siempre. Necesitamos ser purificados cada día. Cada día necesitamos ser justificados y santificados. Es una obra diaria ejercer la fe para caminar con Jesús. En la justificación nosotros nos entregamos a Jesús. En la santificación nosotros seguimos a Jesús, andamos con Él. Fue un gran choque para David cuando él despertó, cuando su conciencia fue despertada. Él se vio a sí mismo bajo una nueva luz. En saco y ceniza se arrepintió profundamente. ¿Fue sincero su arrepentimiento? ¿Cómo podemos saberlo? David hizo una confesión, y esa confesión la encontramos en el Salmo 51. En este salmo aprendemos que David pidió más que simplemente perdón a Dios. David pidió un corazón puro. Leamos los versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David no pidió solo por justificación, por perdón, sino pidió más. Él pidió por santificación. No solamente la culpa debería ser removida, la razón de la culpa también debería ser apartada. Él no confiesa solo sus pecados, sino confiesa que procede de un origen pecador. Él es pecador desde lo íntimo de su alma. Él dice en este salmo que en pecado lo concibió su madre. Versículo 5. Este es el más profundo reconocimiento del pecado. Somos pecadores desde el vientre de la madre. David no necesita solamente perdón de sus pecados, de sus actos, de sus palabras, acciones y pensamientos. Él reconoce que la fuente debe ser purificada.
y él no puede purificar su propio corazón. Una alta posición, un alto cargo, no puede purificar el corazón, ni tampoco la ciencia, ni la psicología, ni nada humano. Por eso él clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es necesario un poder creador. Nuestro Creador es nuestro Redentor. Solo el Creador puede cambiar el corazón humano, haciéndolo santo. Deberíamos pedirle esto a Dios cada día. El Salmo 51 no fue escrito para demostrar cuán grande pecador fue David, sino para que tú y yo podamos identificarnos con él, pues nosotros no somos mejores que David y necesitamos recibir la misma salvación. La santificación es algo más amplio que la justificación, pero la salvación incluye la justificación y la santificación. La salvación incluye la liberación del cuerpo y del alma, incluyendo así la glorificación también. No es un milagro que Dios quiera salvar a un individuo pecador haciendo el corazón arrepentido el lugar de su habitación. Sin embargo, Dios jamás puede habitar en un corazón orgulloso que se exalta a sí mismo. El profeta Isaías escribió, capítulo 57, versículo 15, «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados». Aquí el profeta dice que Dios tiene dos lugares de habitación, entre los santos ángeles en el templo celestial y en nuestro corazón. ¿Cuál es la condición? Que el corazón reconozca que es indigno, que el corazón sea contrito, humilde. Pero el arrepentimiento no es el punto final para nosotros. ¿Cómo podemos recibir a Dios, que es santo, en nuestro corazón? La santificación es gozo, alegría, debe ser una experiencia. No podemos hablar de gozo si no lo poseemos. Debemos demostrar que nuestra religión es atractiva, que es un gozo, una alegría verdadera, para que el pueblo sea atraído para tener esta alegría también. Santificación es una persona, es la persona de Dios. Dios es todo alegría, Él es todo santo, es Jesucristo y el Espíritu Santo, el Espíritu de gozo, de alegría, la alegría de la salvación. Gálatas 5, versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es entonces el secreto de la santificación? San Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aceptamos a Jesús como Salvador personal y seguimos su ejemplo de negación propia. ¿Puedes recordar esto? Son dos cosas inseparables: aceptar a Jesús como Salvador personal y seguir su ejemplo de negación propia. No podemos tener lo uno sin lo otro. Toma tu cruz y sígueme. Esta es la fase de la santificación. Es simple y muy práctica. La justificación y la santificación unidas son el Evangelio completo. Jesús jamás dio a alguien el perdón, la justificación, sin el llamado a la santificación.
En San Juan capítulo 8 hay un buen ejemplo. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer que había sido atrapada en adulterio. Ellos incluso habían preparado el camino para hallar a la mujer en pecado. Con esta mujer vinieron a Jesús y preguntaron si debían apedrearla de acuerdo con la ley de Moisés. Jesús respondió que aquel que estaba sin pecado fuera el primero en lanzar la piedra. Como todos habían cometido pecado contra esta mujer, desaparecieron. Y Jesús le dijo a la mujer: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esta es la santificación de Dios. Él no solo perdona, también da poder para la victoria, para una vida santa. Dios ofreció a esta mujer el perdón, la justificación y también la santificación. Le ofreció el perdón y el poder. Le ofreció salvación y un nuevo poder. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? La gracia de Dios sea contigo.